Durante la noche más fría del invierno, una viuda con 4 hijos fue obligada a abandonar su hogar por el hombre que juró protegerla. Con la niña más pequeña temblando de fiebre entre sus brazos, caminó por las calles heladas de Granada hasta encontrar refugio en el único lugar que nadie se atrevía a entrar, la vieja tienda gitana que llevaba cerrada 30 años. «No toquen nada, solo quédense cerca de mí», susurró con los ojos llenos de lágrimas y los pies entumecidos por el frío. Pero lo que descubrió entre los estantes polvorientos y las cortinas rasgadas no eran solo objetos olvidados, era un secreto tan oscuro que había sido enterrado bajo capas de polvo y silencio, y lo que encontró al fondo de aquel cuarto trasero jamás podría volver a ser ignorado. ¿Alguna vez has entrado en un lugar que te hizo sentir que no estabas solo? Responde con sí o no en los comentarios. El viento helado azotaba las calles empedradas de Granada en aquella noche de enero de 1892. No era solo frío, era un frío que mordía los huesos, que convertía el aliento en nubes blancas y espesas, que hacía crujir las contraventanas de madera como si la ciudad misma temblara. Elena apretó contra su pecho a la pequeña Lucía, cuyo cuerpo menudo ardía en fiebre, un calor seco que contrastaba brutalmente con el aire helado que penetraba su chale raído. Sus otros 3 hijos, Tomás, de apenas 11 años, junto con Sofía, de 8, y el pequeño Miguel, de 6, se agrupaban a su alrededor como cachorros asustados, descalzos sobre los adoquines helados que brillaban bajo la luz mortecina de los faroles de gas. El sonido de la puerta cerrándose a sus espaldas fue más violento que cualquier grito. Hacía apenas 2 horas, su cuñado don Rodrigo Navarro, un hombre de mirada dura y corazón más frío que el invierno granadino, había pronunciado su sentencia. «La caridad tiene un límite, Elena. Esta casa ahora es mía, y no pienso mantener bocas que no producen». Su voz, sin un atisbo de compasión, cortaba más que el viento de Sierra Nevada. Rodrigo había heredado el negocio familiar tras la muerte de su hermano, el esposo de Elena, y con el negocio heredó el poder absoluto sobre quién merecía un techo y quién sería arrojado a las calles. La viuda y sus 4 hijos eran para él solo un estorbo, una carga que restaba a sus ganancias. El aire olía a pan recién horneado de las panaderías cercanas, un aroma cruel que les recordaba su hambre, mezclado con el olor a carbón quemado y a la desesperanza que emanaba de sus propios cuerpos exhaustos. Los hombres de Rodrigo, con esa cobardía típica del que obedece órdenes sin justicia sin cuestionar, habían arrojado sus pocas pertenencias a la calle con eficiencia mecánica. Un baúl de madera agrietado que guardaba la ropa de su difunto esposo, una manta deshilachada, los pequeños zapatos de Tomás remendados tantas veces que apenas se sostenían, y la olla de cobre abollada que había sido de su abuela. Todo yacía ahora en un montículo miserable sobre los adoquines, bajo la mirada indiferente de los vecinos que cerraban sus ventanas y corrían sus cortinas, temerosos de la ira de don Rodrigo. Elena observó cómo la puerta de su antiguo hogar, la casa donde había dado a luz a sus 4 hijos, donde había amado y había enviudado, se cerraba para siempre. El golpe seco de la madera contra el marco fue como una bofetada que la dejó sin aliento, más dolorosa que el viento helado que se colaba por sus ropas delgadas. Se quedaron allí parados, un grupo trágico inmóvil bajo la luz amarillenta, observando la puerta cerrada. Los niños no lloraban, el shock los había enmudecido, solo temblaban con esos espasmos involuntarios que preceden a la hipotermia. Elena sintió la respiración irregular de Lucía contra su propio pecho, un sonido débil y frágil como el aleteo de un pájaro herido, y supo con la certeza absoluta que solo una madre posee que la niña no sobreviviría la noche a la intemperie. La fiebre la estaba consumiendo desde dentro, y el frío la remataba desde afuera. Debía moverse, no había tiempo para el luto ni para la autocompasión. Agarró la mano de Tomás, quien a sus 11 años intentaba mantener una compostura de hombre. «Mamá, ¿dónde vamos a dormir?», susurró el niño, su voz rota por el castañetear de sus dientes. Elena no tenía respuesta, miró alrededor a las calles del Albaicín que se oscurecían, a las ventanas cerradas de las casas vecinas, pero sabía que ninguna puerta se abriría para ellos. El miedo a don Rodrigo era más espeso que la niebla que bajaba de las montañas. Estaban solos, completamente solos, en una ciudad que conocían pero que de pronto se sentía extraña y hostil. Sin rumbo claro, Elena comenzó a caminar alejándose del barrio que conocía, bajando por las calles empedradas que serpenteaban entre casas blancas y muros de piedra.
Cada paso era un esfuerzo monumental. El frío entumecía sus pies descalzos y el peso de Lucía parecía duplicarse con cada metro. Los gemelos, Sofía y Miguel, tomados de la mano, tropezaban en los adoquines irregulares, levantándose en silencio, sus rostros manchados de lágrimas silenciosas que se congelaban en sus mejillas. Tomás se aferraba a las faldas de su madre, cargando el baúl de madera con una determinación que partía el corazón. El frío arreciaba, convirtiendo el paisaje nocturno en una pesadilla de sombras alargadas y callejones oscuros. El viento aullaba entre los tejados moriscos, un sonido que parecía burlarse de su fragilidad. Elena caminaba por instinto, buscando cualquier refugio, cualquier portal profundo, cualquier rincón que los protegiera del viento asesino. La respiración de Lucía se volvió más débil, más irregular, un murmullo apenas audible que escapaba de sus labios azulados. Elena se detuvo en una esquina, el pánico oprimiéndole la garganta como una mano de hierro. Necesitaba un lugar cerrado, cualquier cosa, una iglesia, un establo, lo que fuera. Fue entonces cuando la vio, al final de una callejuela estrecha que se alejaba de la calle principal. Una silueta que sobresalía entre las casas encaladas, la tienda gitana. Incluso en su desesperación absoluta, Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío que entumecía sus extremidades. La tienda de la vieja Esmeralda, la gitana que había muerto hacía más de 30 años en circunstancias que nadie hablaba en voz alta. El local había permanecido cerrado desde entonces, con sus contraventanas clavadas con tablones y su puerta sellada con cadenas oxidadas. Los niños del barrio cruzaban la calle para no pasar frente a ella, las mujeres se santiguaban al mencionar su nombre, y los hombres más valientes admitían que sentían una presencia extraña cuando pasaban cerca después del anochecer. Se contaban historias en voz baja junto al fuego, historias de objetos que se movían solos, de voces susurrantes que salían del interior en las noches de luna llena, de luces parpadeantes que brillaban en las ventanas tapiadas. La gente del Albaicín prefería dar un rodeo de 3 calles antes que pasar frente a esa tienda después del atardecer. Decían que la vieja Esmeralda había sido más que una simple comerciante, que leía las cartas, que conocía secretos oscuros, que había muerto maldiciendo a alguien cuyo nombre nunca se reveló. Sus maldiciones, decían los ancianos, aún permanecían entre las paredes de ese lugar, esperando a cualquiera que se atreviera a profanar su santuario abandonado. Elena vaciló, su cuerpo paralizado entre el terror ancestral que le habían inculcado desde niña y la urgencia maternal que superaba cualquier miedo. La leyenda tiraba de ella hacia atrás, hacia el frío que mataba lentamente pero con certeza. Pero entonces un gemido escapó de los labios de Lucía, un sonido tan débil y desesperado que partió el mundo en dos. En esa fracción de segundo vio el rostro de su hija, sus labios tenían un tinte violáceo, sus ojos estaban cerrados, su respiración era apenas perceptible. El miedo a los fantasmas y maldiciones era un lujo que no podía permitirse, la muerte por frío era una certeza implacable que sostenía en sus brazos. La tienda abandonada era un quizás, la calle helada era un final seguro. La elección, aunque aterradora, era clara y como el hielo. El instinto de madre aplastó 3 décadas de superstición y rumores. «Vamos, rápido, síganme», ordenó su voz sonando extraña, ronca por el frío y la determinación férrea. Empujó a Tomás hacia la puerta destartalada que colgaba de una sola bisagra, invitándolos a entrar en la oscuridad que al menos prometía un techo contra el viento que los mataría en cuestión de horas. Los niños vacilaron, sus pequeños cuerpos rígidos de miedo ante la entrada oscura, pero el tono de su madre no admitía réplica ni discusión. Entraron tropezando uno por uno, desapareciendo en la negrura que olía a polvo viejo y a algo indefinible. Elena fue la última en entrar, dando una última mirada a la calle helada que brillaba bajo la luz de gas, al mundo que la había rechazado, antes de cruzar el umbral ella misma, llevando a Lucía contra su corazón febril.
Oye, si esta historia te está poniendo los pelos de punta como a mí cuando la escribí, dale al botón de suscripción ahora mismo porque cada semana traigo historias que te van a dejar sin aliento. Y hablando de misterios, quiero que hagas algo conmigo. Ve a los comentarios y escribe el nombre de un objeto que creas que Elena va a encontrar en esa tienda. ¿Será un espejo? ¿Un libro antiguo? ¿Joyas escondidas? Escribe tu predicción y al final del video veremos quién se acercó más. Los 3 comentarios más creativos los voy a destacar en el próximo video. Vamos, participa, que esto se pone mejor. La oscuridad los tragó por completo. El interior era vasto y extrañamente silencioso, mucho más grande de lo que la estrecha fachada sugería desde afuera. El rugido del viento se convirtió en un murmullo apagado, como si el mundo exterior estuviera ahora a kilómetros de distancia, amortiguado por las paredes gruesas y el tiempo detenido. La oscuridad era absoluta, densa, casi sólida, tan espesa que parecía tener textura. Elena dio un paso tanteando el suelo de madera que crujió bajo su peso con un gemido lastimero que resonó en el espacio vacío. El aire estaba helado pero quieto, sin el látigo cruel del viento, y olía a una mezcla extraña de especias viejas, a telas mohosas, a cera de velas consumidas hace décadas, y a algo más profundo y perturbador, un olor dulzón y rancio, como a flores marchitas o perfume derramado que le erizó la piel. Un sollozo ahogado escapó de Sofía, y Miguel se aferró a las piernas de Tomás, quien a pesar de su propio temblor incontrolable se mantuvo erguido, tratando de ser el hombre que su madre necesitaba que fuera. «No se separen, quédense todos juntos», ordenó Elena, su propia voz sonando extraña y distante en la inmensa negrura que los envolvía. Se agachó protegiendo a Lucía con un brazo, mientras que con el otro, con dedos torpes y entumecidos por el frío, buscó en el bolsillo profundo de su falda. Guardaba allí sus últimas cerillas secas, 3 o 4 como mucho, su única esperanza de luz en esta oscuridad sofocante. Encontró algunas cajas de cartón apiladas cerca de la entrada, materiales viejos que podrían arder. El silencio de la tienda era denso y pesado, como terciopelo mojado, absorbiendo hasta el llanto asustado de los niños y devolviéndolo en ecos distorsionados. La primera cerilla raspó contra la madera áspera y se apagó con un chisporroteo húmedo, que dejó un olor a azufre. La segunda, protegida por sus manos ahuecadas y temblorosas, prendió con una llama valiente y amarilla. Con un cuidado infinito, como si sostuviera el último pedazo de esperanza del mundo, acercó la llama a unos papeles viejos y hojas de periódicos amarillentos que había encontrado. El humo la hizo toser, un humo espeso y acre que raspaba la garganta, pero finalmente una pequeña llama naranja lamió el papel seco. El mundo se redujo instantáneamente a ese círculo tembloroso de luz dorada. La tienda saltó a la vista en toda su gloria decadente, olvidada. Estantes de madera carcomida llegaban hasta el techo, abarrotados de objetos cubiertos por una capa gruesa de polvo gris. Había frascos de cristal con líquidos oscurecidos, telas enrolladas que alguna vez fueron coloridas, pero ahora eran solo sombras grises, cajas de cartón desmoronándose, cestas de mimbre rotas y objetos extraños que no alcanzaba a identificar en la penumbra danzante. El techo era bajo, con vigas de madera oscura de las que colgaban lo que parecían ser hierbas secas, campanillas oxidadas y objetos que giraban lentamente con una corriente de aire invisible. No estaban en una simple tienda abandonada, estaban en el santuario personal de alguien, en un espacio que había sido íntimo y secreto. Se sentaron sobre el suelo de madera fría, acurrucándose lo más cerca posible del fuego improvisado que luchaba valientemente por mantenerse vivo. Elena acomodó a Lucía, quitándose su propio chal, la única tela relativamente seca que le quedaba, para envolverla con fuerza y desesperación. La niña gemía débilmente, su respiración un silbido corto y doloroso que cortaba el silencio. La fiebre no cedía un ápice, el calor de su cuerpo era una burla cruel en medio del frío sepulcral de la tienda. Tomás, asumiendo su papel de hermano mayor con una madurez que no debería tener a sus 11 años, rodeó a Sofía y Miguel con sus brazos flacos, compartiendo el poco calor corporal que tenían sus cuerpos desnutridos.
Sofía se acurrucó contra la espalda de su madre, sus ojos grandes y oscuros fijos en las llamas danzantes, demasiado asustada para llorar, su mente infantil tratando de procesar la pesadilla en la que habían caído. Por un momento eterno solo existió el sonido del fuego, el chasquido de los papeles quemándose, el crujido ocasional de la madera vieja asentándose. Afuera el viento seguía aullando, pero aquí dentro era un rumor distante y amortiguado, el sonido del mar en una concha. Elena cerró los ojos solo un segundo, tratando de robar un instante de paz en medio del desastre absoluto que era su vida. El olor a especias viejas y flores rancias persistía, pero ahora se mezclaba con el humo del fuego improvisado. Escuchó la respiración de sus hijos, irregular por el miedo y el frío, pero era la respiración de los vivos, y eso era todo lo que importaba en ese momento. Quizás la leyenda era solo eso, una historia exagerada para asustar a los niños curiosos y mantenerlos alejados de un edificio peligroso. Fue entonces cuando lo oyó, y su sangre se heló en sus venas. No fue un sonido que viniera de la calle, ni el viento colándose por las grietas. Vino desde la oscuridad más profunda de la tienda, desde más allá del alcance tembloroso de su pequeño fuego, desde lo que parecía ser una puerta o cortina al fondo del local. No fue un crujido de madera vieja, ni el chirrido de una rata. Fue un tintineo suave, delicado, musical, como el sonido de campanillas de cristal moviéndose con una brisa inexistente, o el repiqueteo de monedas cayendo sobre una superficie de madera. Era un sonido claro, definido, innegablemente deliberado, como si alguien o algo estuviera buscando entre objetos metálicos en la oscuridad absoluta del fondo de la tienda. El sonido pareció congelar el tiempo mismo. La mano de Elena, que había estado acariciando la frente febril de Lucía, se cerró en un puño con una fuerza que hizo que sus nudillos crujieran. Los niños también lo oyeron con claridad absoluta. Sofía dejó de respirar, Miguel se quedó rígido como una estatua, y Tomás, con los ojos desorbitados por el terror, la miró fijamente esperando alguna explicación que hiciera sentido. «Mamá», susurró con una voz que se quebraba de miedo. «Hay alguien aquí». Elena llevó un dedo tembloroso a sus labios exigiendo un silencio que ya era absoluto, un silencio ahora cargado de una espera aterradora y opresiva. El único sonido humano era el latido frenético de su propio corazón, golpeando sus costillas como si quisiera escapar de su cuerpo. «Son solo las corrientes de aire moviendo cosas viejas», mintió ella con voz sorprendentemente firme para alguien aterrorizada. «Es una tienda antigua, los objetos se mueven con el viento que entra por las grietas». Pero mientras pronunciaba esas palabras que ni ella misma creía, su mano libre se deslizó lentamente hacia el baúl de madera que Tomás había cargado. Allí, envuelto en un trapo viejo, estaba el único cuchillo de cocina que habían logrado salvar, un cuchillo para cortar pan con la hoja desgastada y el mango de madera astillado, un arma patética contra lo desconocido que acechaba en las sombras, pero era lo único que tenía para defender a sus hijos. Sus dedos se cerraron alrededor del mango frío y húmedo, y la sensación del acero le dio un ancla diminuta en su océano de miedo. El tintineo continuó, ajeno a su terror, indiferente a sus oraciones silenciosas. Era un sonido suave, casi delicado, pero persistente, metódico. Luego cesó, abruptamente, dejando un silencio que era de alguna manera peor que el sonido mismo. Era un silencio que escuchaba, que esperaba, que observaba desde la oscuridad. Elena permaneció inmóvil durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, cada nervio de su cuerpo tenso como una cuerda de violín a punto de romperse, esperando que el tintineo regresara o que algo emergiera de las sombras. Pero no volvió, al menos no inmediatamente. Lo que sí continuó fue el empeoramiento dramático de Lucía. La niña comenzó a temblar con un escalofrío violento y convulsivo, su pequeño cuerpo sacudiéndose como una hoja en una tormenta, ardiendo de fiebre pero con los labios casi negros de frío. Elena supo con una certeza que le partió el alma que el calor del fuego improvisado no era suficiente, que necesitaba agua limpia para bajar la fiebre y mojar sus labios resecos, no el agua helada y probablemente contaminada de las fuentes públicas.
La desesperación le dio un valor que no sabía que poseía, un valor frío y calculado nacido de la necesidad absoluta. Miró hacia la oscuridad profunda de donde había venido el sonido inquietante. El miedo a lo desconocido era aterrador, visceral, pero la certeza de la muerte de su hija era intolerable, inaceptable. Mientras Elena intentaba calmar a los niños que lloriqueaban bajito, la condición de Lucía empeoró de manera visible y alarmante. La niña ya no temblaba por el frío exterior, ahora se sacudía en las garras de algo mucho peor, en las garras de una enfermedad seria. Su respiración era un silbido agudo y irregular, un sonido aterrador que cortaba el silencio opresivo de la tienda como un cuchillo. Elena reconoció los síntomas. Era neumonía, la misma enfermedad que se había llevado a su propia hermana menor cuando eran niñas. Necesitaba agua limpia con urgencia, no para beber, sino para hacer compresas y bajar la fiebre que consumía a su hija. La desesperación le dio un valor que eclipsó completamente su miedo, un valor afilado como el cristal roto. Se volvió hacia Tomás. El niño de apenas 11 años la miraba con un terror mudo, pero también con una determinación que la llenó de orgullo y tristeza a partes iguales. Sus ojos enormes reflejando la pequeña llama naranja. Elena puso a Lucía en sus brazos, un peso febril y casi inerte que hizo que el niño se tambaleara bajo la responsabilidad. «Mamá, no vayas», empezó a decir con voz quebrada. Elena le agarró los hombros delgados con una fuerza que lo sorprendió y que dejó marcas en su piel. «Mantén el fuego vivo, Tomás. Es lo único que importa ahora. Ponle papel, un pedazo a la vez. No dejes que se apague, bajo ninguna circunstancia. Y cuida a tu hermana y a tus hermanos». Hizo una pausa, clavando su mirada en la de él con una intensidad feroz. «No importa lo que oigas, no importa si escuchas que me caigo, o que grito, o que llamo, no te muevas de esta luz, ¿entiendes? Tus hermanos te necesitan aquí, a salvo». Tomás, temblando de frío, de miedo y de la enormidad abrumadora de la tarea, solo pudo asentir con la cabeza, sus nudillos blancos mientras apretaba a Lucía contra su pecho. Elena no se permitió dudar ni un segundo más. Agarró una de las cerillas que quedaban y encendió lo que parecía ser una vela vieja y derretida que había encontrado en un estante cercano. La llama parpadeó débilmente, pero se mantuvo. La luz era ridículamente débil, apenas una mancha temblorosa contra la inmensidad negra, pero era todo lo que tenía, su única guía en la oscuridad. Se dio la vuelta y sin permitirse mirar atrás a los 4 rostros pálidos y aterrorizados iluminados por el fuego, se adentró en la negrura profunda del fondo de la tienda. Avanzó lentamente entre los estantes abarrotados que se alzaban como centinelas silenciosos a ambos lados, proyectando sombras grotescas y alargadas que danzaban en las paredes. El suelo de madera crujía bajo cada paso con gemidos lastimeros que resonaban en el espacio cerrado. La oscuridad parecía tragarse activamente la luz de su vela, comiéndose los bordes de la llama como si fuera un ser vivo y hambriento. El aire cambió casi de inmediato a medida que se adentraba, se volvió más denso, más pesado, más difícil de respirar, y el olor, ese olor dulzón que había detectado al entrar, se intensificó dramáticamente con cada paso que daba hacia el fondo. Ya no era solo especias y flores rancias, olía a algo más específico, a incienso quemado, a cera derretida, a pergamino viejo y a algo orgánico y perturbador que no lograba identificar, pero que le revolvía el estómago. Los estantes a su alrededor estaban abarrotados de objetos extraños que apenas alcanzaba a distinguir en la luz temblorosa, máscaras de cerámica con expresiones grotescas, muñecas de trapo sin ojos que la miraban desde las sombras, frascos llenos de líquidos turbios donde flotaban cosas que preferí no examinar de cerca, mazos de cartas del tarot atados con cintas podridas, espejos empañados que reflejaban su imagen distorsionada y espectral. Fue entonces cuando su pie tropezó con algo sólido y pesado que no debería estar en medio del pasillo. Soltó un grito ahogado que resonó en el espacio cerrado y casi dejó caer la vela, lo que habría significado quedar atrapada en la oscuridad absoluta. Bajó la luz con mano temblorosa, su corazón latiendo tan fuerte que le dolía físicamente el pecho.
El objeto con el que había tropezado era una caja fuerte antigua de hierro forjado, del tipo que los comerciantes ricos usaban para guardar sus ganancias. Estaba tirada de lado como si alguien la hubiera arrastrado hasta allí con urgencia y luego la hubiera abandonado. La puerta de metal estaba entreabierta, las bisagras oxidadas congeladas en esa posición intermedia. Este descubrimiento extraño le heló la sangre más que el frío mismo. ¿Por qué una gitana vendedora de baratijas tendría una caja fuerte de este tamaño? ¿Y por qué estaría abandonada aquí, en medio del pasillo, medio abierta, como si alguien hubiera huido en medio de abrirla? El miedo se transformó en un misterio helado y magnético. Avanzó unos metros más, la vela proyectando sombras danzantes en las paredes cubiertas de estanterías. Fue entonces cuando lo vio. Al fondo de la tienda había una cortina gruesa de terciopelo rojo, rasgada y comida por las polillas, que separaba el área de ventas de lo que debía ser el cuarto trasero privado. La cortina se movía ligeramente, como si alguien acabara de pasar a través de ella, aunque no había corriente de aire. Elena tragó saliva con dificultad, su garganta seca como el papel. Detrás de esa cortina estaba la fuente del tintineo que había escuchado. Estaba segura de ello con cada fibra de su ser. Podía retroceder ahora, volver con sus hijos, mantenerlos a salvo junto al fuego y esperar que amaneciera. Pero la imagen de Lucía ardiendo en fiebre, la necesidad desesperada de encontrar agua o cualquier cosa que pudiera ayudarla, la empujó hacia adelante. Extendió su mano libre, la que no sostenía la vela, y apartó la cortina rasgada. El olor a incienso y flores muertas se volvió abrumador, casi sofocante. El cuarto trasero era pequeño, claustrofóbico, con las paredes cubiertas de estanterías hasta el techo. Pero lo que capturó su atención inmediatamente, lo que hizo que su respiración se detuviera en seco, fue la mesa en el centro del cuarto. Era una mesa redonda cubierta con un mantel de terciopelo negro polvoriento, y sobre ella había objetos dispuestos con un cuidado deliberado que sugería un ritual. Velas consumidas hasta ser solo charcos de cera, un mazo de cartas del tarot esparcidas como si alguien hubiera dejado una lectura a la mitad, una copa de plata volcada de la que había brotado un líquido oscuro que había manchado el terciopelo hace décadas. Y en el centro exacto una caja pequeña de madera tallada con símbolos que no reconocía pero que le producían un malestar visceral. Pero lo más perturbador no eran los objetos en sí, era el libro. Había un libro grande, encuadernado en cuero oscuro, abierto sobre la mesa como si alguien acabara de estar leyéndolo. Las páginas amarillentas estaban cubiertas de una escritura apretada y frenética en tinta negra que se había corrido en algunos lugares. Elena se acercó lentamente, como si estuviera hipnotizada, y acercó la vela a las páginas. Lo que leyó le heló la sangre y le aceleró el pulso al mismo tiempo. No era un libro de hechizos ni de maldiciones como había esperado. Era un libro de cuentas, un registro meticuloso de transacciones comerciales. Pero no eran transacciones de telas o especias, eran registros de algo mucho más oscuro y valioso, secretos, comprados y vendidos como mercancía. Cada página tenía nombres de familias prominentes de Granada, los Navarro, los Medina, los Castro, los Ortega, seguidos de fechas, cantidades de dinero y breves descripciones crípticas. Hijo ilegítimo 1859, 500 reales. Falsificación de testamento 1862, 800 reales. Asesinato no resuelto, información sobre paradero 1865, 1200 reales. La vieja Esmeralda no había sido solo una gitana vendedora, había sido una extorsionadora magistral, una recolectora de secretos que vendía su silencio al mejor postor. Elena pasó las páginas con dedos temblorosos, su mente trabajando frenéticamente para procesar lo que estaba viendo. Esto explicaba la caja fuerte, explicaba por qué la tienda había permanecido cerrada durante 30 años, explicaba el miedo que rodeaba este lugar. Alguien había matado a Esmeralda para silenciarla, estaba segura de ello, y había sellado la tienda con la esperanza de que sus secretos murieran con ella. Pero los secretos escritos no mueren tan fácilmente. Siguió pasando páginas hasta que sus ojos se clavaron en un nombre que le detuvo el corazón.
Rodrigo Navarro, su cuñado, el hombre que la había echado a las calles con sus hijos. Había una entrada fechada en 1888, solo 4 años atrás. La descripción era breve pero devastadora. Falsificación de documentos de propiedad del negocio familiar. Heredero legítimo, Elena Márquez, viuda de Carlos Navarro. Pruebas guardadas en cofre marcado con N. Elena leyó la línea una y otra vez, las palabras grabándose en su mente como hierro al rojo vivo. El negocio que Rodrigo había heredado tras la muerte de su esposo Carlos no era legítimamente suyo. Había falsificado documentos, había robado la herencia que legalmente pertenecía a ella y a sus hijos, y Esmeralda lo sabía. Tenía pruebas. Elena sintió que el mundo giraba a su alrededor. La injusticia que había sufrido no era solo la crueldad casual de un hombre poderoso, era un crimen calculado y documentado. Miró frenéticamente alrededor del cuarto buscando algo marcado con una N. Sus ojos se posaron en la caja de madera tallada en el centro de la mesa, la que tenía símbolos extraños. Uno de esos símbolos, al mirarlo más de cerca, era una N estilizada, entrelazada con otros diseños para ocultarla. Con manos que temblaban tanto que apenas podía controlarlas, Elena abrió la caja. Dentro, protegidos por un paño de seda que alguna vez fue blanco pero ahora era de un amarillo enfermizo, había documentos doblados con cuidado. Los desplegó bajo la luz temblorosa de la vela. Eran documentos legales, testamentos, contratos y, lo más importante, una declaración jurada escrita por un notario ya fallecido admitiendo que había falsificado los papeles de herencia bajo amenaza y pago de Rodrigo Navarro. La evidencia era irrefutable, completa, devastadora. Con esto podía destruir a Rodrigo, recuperar lo que era suyo por derecho, dar a sus hijos el futuro que merecían. Pero entonces escuchó algo que le heló hasta la médula, un grito agudo y aterrorizado. Era Tomás, gritando su nombre desde el frente de la tienda. «¡Mamá, mamá, ven rápido! ¡Lucía no respira!». El mundo se detuvo. Los documentos, los secretos, la justicia, todo se desvaneció ante la urgencia absoluta de ese grito. Elena agarró los papeles, los metió en su falda, agarró la vela y corrió de vuelta a través de la tienda oscura, tropezando con objetos, golpeándose contra estantes, sin importarle nada excepto llegar a sus hijos. Atravesó la cortina rasgada, pasó junto a la caja fuerte volcada, corrió entre los estantes que parecían cerrarse sobre ella como las mandíbulas de una trampa. Llegó al círculo de luz donde el fuego aún ardía débilmente. Tomás estaba arrodillado, sosteniendo a Lucía cuyo pequeño cuerpo estaba completamente inmóvil, su rostro de un color ceniciento que no debería existir en un ser vivo, sus labios azules, sus ojos cerrados. «No respira, mamá, dejó de respirar», sollozaba Tomás. Elena dejó caer todo, la vela, los documentos, y tomó a Lucía en sus brazos. La niña estaba fría, demasiado fría, pero aún había un pulso débil en su cuello. No había tiempo para pensar, solo para actuar, con el instinto de supervivencia grabado en cada madre. Elena recordó algo que había visto hacer una vez a una curandera del Albaicín cuando un niño se había atragantado. Puso a Lucía boca arriba en el suelo, inclinó su cabeza hacia atrás abriendo sus vías respiratorias y presionó su boca contra la de la niña, soplando aire en sus pulmones con desesperación. Una vez, 2 veces, 3 veces. «Vamos, mi niña, vuelve, vuelve a mí», gritaba entre respiraciones. Presionó el pequeño pecho de Lucía con sus manos, bombeando, luego más aire. Los otros niños lloraban, aferrados unos a otros, observando la escena con horror. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo segundos, Lucía tosió. Un sonido áspero, doloroso, pero el sonido más hermoso que Elena había escuchado jamás. La niña abrió los ojos, confundida, asustada, y empezó a llorar. Elena la levantó, la abrazó contra su pecho, sollozando de alivio, mientras la niña tosía y lloraba. «Estás bien, mamá está aquí», repetía una y otra vez como un mantra. Tomás se derrumbó, llorando de alivio, y Sofía y Miguel se aferraron a las piernas de su madre.
Por un largo momento solo existió eso. El llanto de alivio, el fuego que aún ardía, el círculo de luz en medio de la oscuridad. Fue solo después, cuando su corazón volvió a un ritmo casi normal, que Elena miró los documentos esparcidos en el suelo donde los había dejado caer. A la luz del fuego, los papeles amarillentos parecían brillar con una promesa. Su mirada fue de los documentos a sus hijos y en ese momento tomó una decisión que cambiaría todo. No podía llevar a Lucía al frío de la calle, no esta noche. Necesitaban quedarse aquí hasta el amanecer, protegidos del viento asesino. Y mañana, cuando saliera el sol, no saldría como la viuda desterrada que había entrado. Saldría armada con la verdad, con pruebas irrefutables, con el poder que los secretos otorgan. Pasaron el resto de esa noche interminable acurrucados alrededor del fuego en la tienda gitana abandonada. Elena alimentaba las llamas con papeles viejos y trozos de madera de las cajas rotas, manteniendo el calor que mantenía a Lucía con vida. La niña no mejoró milagrosamente, pero tampoco empeoró. Su respiración se estabilizó en un ritmo constante aunque débil. Los niños finalmente cayeron en un sueño inquieto de puro agotamiento, apilados unos sobre otros como cachorros buscando calor. Elena no durmió ni un segundo. Se mantuvo despierta vigilando a sus hijos con una mano y sosteniendo los documentos robados con la otra, leyéndolos una y otra vez a la luz del fuego, memorizando cada detalle, cada nombre, cada fecha. Ya no veía solo la injusticia que habían sufrido ella y sus hijos, veía un patrón más grande, veía décadas de crímenes documentados meticulosamente por una mujer que había convertido los secretos en su negocio. Esmeralda había sido asesinada por su conocimiento, pero había sido lo suficientemente sabia como para dejar todo por escrito, como para crear un seguro que había permanecido oculto durante 30 años esperando a que alguien lo encontrara. Y esa persona era ella. La primera luz del amanecer no fue un sol radiante, sino un sutil cambio en la calidad de la oscuridad que se filtraba por las grietas de las contraventanas clavadas. El negro absoluto se convirtió en un gris frío. El viento había disminuido, su aullido furioso reducido a un murmullo. Elena se levantó con cuidado de no despertar a los niños que dormían. Cada hueso de su cuerpo protestaba, cada músculo estaba rígido por el frío y la tensión. Se acercó a una de las ventanas tapiadas y miró a través de una grieta estrecha hacia la calle. La calle estaba desierta en esa hora temprana, cubierta por una capa de escarcha que brillaba bajo la primera luz. Y entonces lo vio, como si el destino mismo lo hubiera colocado allí. No era una aparición ni un fantasma, era una figura real, sólida, amenazante. Rodrigo Navarro estaba parado al otro lado de la calle, mirando directamente hacia la tienda gitana. Llevaba su abrigo caro y su sombrero de fieltro, las manos metidas en los bolsillos, el aliento formando nubes de vapor en el aire helado. Su presencia allí no era casualidad, había venido a buscarla, tal vez para asegurarse de que ella y sus hijos habían perecido en el frío, o tal vez, y este pensamiento la llenó de una comprensión helada, porque sabía exactamente dónde se refugiarían los desesperados. Tal vez él sabía lo que había en esta tienda, tal vez por eso la tienda había permanecido sellada todos estos años, no solo por miedo supersticioso, sino por su orden directa. El corazón de Elena latió con fuerza, pero no con miedo, con algo nuevo y poderoso, con determinación. Se quedó inmóvil observándolo a través de la grieta. Rodrigo miraba la fachada de la tienda con una expresión que incluso a la distancia podía identificar como pánico apenas contenido. No estaba allí para comprobar si habían muerto, estaba allí porque temía que hubieran encontrado algo. La verdad golpeó a Elena como un rayo. Rodrigo había sido uno de los clientes de Esmeralda. Había estado pagando por su silencio durante años. Cuando Esmeralda murió, probablemente por su propia mano o por orden suya, él había sellado la tienda esperando que los secretos se pudrieran con ella. Pero las palabras escritas no se pudren tan fácilmente, y él lo sabía. Por eso el miedo en sus ojos, por eso su presencia aquí al amanecer.
Elena se apartó de la grieta y miró a sus hijos dormidos, luego a los documentos que había guardado cuidadosamente en su falda. El plan se formó en su mente con una claridad cristalina. No saldría corriendo asustada, no suplicaría misericordia. Despertó suavemente a Tomás, quien se sobresaltó y la miró con ojos asustados hasta que reconoció dónde estaba. Tomás, escúchame con atención. Necesito que reúnas a tus hermanos y se queden aquí junto al fuego. Voy a salir y hablar con tu tío. Mamá, ¿es peligroso?, susurró el niño. Elena sonrió, una sonrisa pequeña pero real. No, mi amor, ya no lo es. Ahora el que está en peligro es él. Se alisó su falda raída, se ajustó el chal sucio y con los documentos escondidos contra su pecho, caminó hacia la puerta de la tienda. La empujó, la madera hinchada por la humedad resistió un momento antes de abrirse con un gemido prolongado. Salió al aire helado del amanecer granadino, a la luz gris que hacía que todo parecía irreal. Rodrigo se giró bruscamente al oír la puerta. Su rostro, habitualmente tan controlado y altanero, mostró una sucesión rápida de emociones. Sorpresa de verla viva, luego algo parecido al alivio, y finalmente, cuando vio la expresión en el rostro de Elena, un miedo puro y primitivo. Elena cruzó la calle lentamente, sin prisa, sus pies descalzos dejando huellas en la escarcha. Se detuvo a 2 metros de él, lo suficientemente cerca para ver el sudor que brotaba en su frente a pesar del frío cortante. Rodrigo intentó recuperar su compostura habitual, ese aire de superioridad que usaba como armadura. Elena, gracias a Dios estás bien. He venido a ofrecerte disculpas por lo de ayer. Fui demasiado duro. La casa, puedes volver. Yo... De cada transacción sucia guardaba documentos originales, declaraciones juradas, testimonios firmados. Todo está aquí. Sostuvo los papeles en alto, dejando que la luz del amanecer los iluminara. Incluyendo la confesión del notario que falsificó los documentos de herencia por tu orden, incluyendo las pruebas de que el negocio de mi esposo me pertenece legalmente a mí y a mis hijos. Rodrigo dio un paso atrás, tambaleándose como si lo hubiera golpeado físicamente. Su rostro pasó del pánico a la desesperación, luego a algo parecido a la resignación. ¿Qué quieres? Su voz salió como un graznido roto. Ya te lo dije, respondió Elena con una calma implacable. Quiero lo que es mío, el negocio, las propiedades, todo lo que robaste. Y quiero papeles firmados ante notario esta misma semana, transfiriendo todo legalmente a mi nombre. Eso me arruinará, susurró Rodrigo. Elena inclinó la cabeza ligeramente. Tú me arrojaste con mis 4 hijos a las calles en la noche más fría del año. Mi hija casi muere anoche. Casi perdí a mi niña porque tú quisiste quedarte con lo que no te pertenecía. Así que no, Rodrigo, esto no te arruinará. Esto solo te quitará lo que nunca fue tuyo. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se hundieran en él como cuchillos. Pero tengo corazón, cosa que tú no tienes. No haré públicos estos documentos si cooperas. No destruiré tu nombre en toda Granada. Nadie sabrá que eres un ladrón y un falsificador. Solo devolverás lo robado y vivirás con tu conciencia, si es que tienes una. Rodrigo la miró con una mezcla de odio y respeto temeroso. La viuda desvalida había desaparecido, reemplazada por una mujer que había encontrado su poder en el lugar más inesperado. ¿Cómo sé que mantendrás tu palabra? ¿Cómo sé que no usarás esto contra mí después? Porque a diferencia de ti, dijo Elena, guardando los documentos de nuevo en su falda, yo sí tengo honor. Y porque todo lo que quiero es darles a mis hijos el futuro que merecen. No necesito tu ruina para lograrlo, solo necesito lo que legalmente nos pertenece. Se dio la vuelta para regresar a la tienda, pero se detuvo y miró sobre su hombro. Tienes hasta el viernes para tener los papeles listos. Si no, estos documentos irán directamente al alcalde, al obispo y a cada periódico de Granada. La elección es tuya, Rodrigo. Elige sabiamente. Sin esperar respuesta, Elena caminó de regreso a la tienda gitana, donde sus hijos la esperaban. Detrás de ella, Rodrigo Navarro se quedó de pie en la calle helada, un hombre poderoso reducido a nada por los secretos de una mujer muerta y la determinación de una madre.
Los días siguientes fueron un torbellino de cambios que Elena apenas podía procesar. El viernes, tal como había exigido, Rodrigo apareció en la casa vieja que habían ocupado temporalmente, con un notario y una carpeta llena de documentos legales. Con manos temblorosas y sin mirarla a los ojos, firmó la transferencia del negocio familiar, las propiedades asociadas y una suma generosa de dinero como compensación por años de administración. El notario, un hombre mayor de expresión seria que claramente sabía que algo turbio había ocurrido pero prefería no preguntar, certificó cada firma y sello. Elena firmó su nombre con mano firme, sintiendo cómo el peso de años de injusticia se levantaba de sus hombros. Cuando Rodrigo salió de la casa ese día, salió como un hombre derrotado, encorvado bajo el peso invisible de sus crímenes. Elena nunca reveló los documentos de Esmeralda. Los guardó en un lugar seguro, un seguro contra cualquier futuro intento de Rodrigo de recuperar lo que había perdido. Con el negocio bajo su control, Elena demostró ser una administradora astuta y justa. Contrató empleados leales, expandió las operaciones y en pocos años el negocio prosperaba más que nunca bajo la dirección de Rodrigo. Lucía se recuperó completamente de su enfermedad, creciendo hasta convertirse en una joven saludable y vivaz. Tomás, Sofía y Miguel recibieron educación, oportunidades que jamás habrían tenido como hijos de una viuda sin recursos. La tienda gitana permaneció abandonada, sus secretos guardados excepto por los que Elena había tomado. A veces, en las noches cuando no podía dormir, Elena caminaba hasta esa callejuela estrecha y miraba la fachada destartalada, recordando la noche más oscura de su vida que se había convertido en el amanecer de su libertad. Los vecinos del Albaicín seguían evitando la tienda, seguían contando historias de fantasmas y malvisiones. Nunca supieron que dentro de esas paredes no habitaban espíritus vengativos, sino la verdad documentada de décadas de crímenes que esperaba pacientemente a ser descubierta por alguien lo suficientemente desesperado o valiente para entrar. Elena nunca les contó. Algunos secretos merecían permanecer enterrados, pero los documentos que había encontrado le habían enseñado una lección valiosa. La verdad, cuando está escrita y preservada, nunca muere realmente. Solo espera el momento correcto y la persona correcta para salir a la luz. Y así termina la historia de Elena, una mujer que en su momento más desesperado encontró no solo refugio, sino también su salvación en el lugar que todos temían. Si esta historia te movió, si sentiste la injusticia de su situación y celebraste su triunfo, te invito con el corazón abierto a que te suscribas a este canal. Cada semana traigo historias como esta, relatos que te hacen reflexionar sobre la fuerza del espíritu humano, sobre cómo a veces nuestros momentos más oscuros pueden convertirse en nuestras mayores oportunidades. Y ahora quiero escuchar tu voz. ¿Alguna vez has enfrentado una injusticia que parecía imposible de superar? ¿Hay algún momento en tu vida donde la desesperación te llevó a descubrir una fuerza que no sabías que tenías? Comparte tu historia en los comentarios. Esta comunidad es un espacio seguro donde nos apoyamos y aprendemos unos de otros. Y si conoces a alguien que esté pasando por un momento difícil, que sienta que todo está perdido, comparte este video. A veces, una historia es todo lo que necesitamos para recordar que incluso en la noche más oscura, el amanecer siempre llega. Nos vemos en el próximo relato. Cuídate mucho. Y recuerda, tu historia también importa.